Si crees que lo peor que te puede hacer un hombre es gritarte, es porque no has visto lo que pasa cuando la cultura te convence de que nacer mujer significa vivir para otros. Eso sí es letal, cuando tu mente ya no te pertenece, cuando tus deseos son tachados de egoístas y tu cuerpo se convierte en territorio público. Lo más peligroso no es el golpe. Es el guión invisible que actúa sin saberlo. Hola, mi hermana rebelde. Soy una mujer que ha vivido lo suficiente como para no necesitar pedir permiso. No te hablo desde la teoría, sino desde el campo de batalla. Desde las cicatrices que deja crecer en una cultura que te enseña a ser pequeña desde que das tu primer paso. Hoy vamos a desmontar 7 mentiras monumentales que han moldeado la vida de millones de mujeres. Mentiras tan bien empaquetadas que las confundimos con verdades universales. Tan profundamente arraigadas que cuestionarlas se siente como traicionar todo lo que creíamos sobre nosotras mismas. Durante los próximos minutos, voy a mostrarte cómo cada una de estas mentiras ha sido un hilo en la red que nos mantuvo cautivas. Cómo nos convencieron de que la jaula era nuestro hogar natural. Y más importante, cómo romper cada uno de esos barrotes. Dale like si estás lista para despertar. Suscríbete porque este contenido puede cambiar el rumbo de tu historia, y compártelo con otra mujer que necesite escuchar esto. Porque lo que vas a descubrir aquí no es solo información, es munición para tu libertad. Al final de este video, te voy a revelar una verdad tan incómoda que muchos prefieren que nunca la descubras. Una verdad que explica por qué estas mentiras siguen repitiéndose generación tras generación. ¿Estás preparada? Entonces vamos a empezar a desmontar todo lo que te dijeron que eras. Clave 1. El amor romántico. El amor romántico no nació para hacernos felices, sino para domesticarnos. Desde pequeñas nos vendieron la fantasía, el príncipe azul, la media naranja, la idea de que sin amor no somos nada. Nos dijeron que el sacrificio femenino era virtud, que aguantar era prueba de amor verdadero, que una mujer completa era una mujer entregada. Pero ese mito es una trampa diseñada para mantenernos en línea. Te ata a la promesa de un final feliz que nunca llega porque no está diseñado para llegar. Déjame contarte sobre mi amiga Laura. Durante 8 años soportó humillaciones porque creía que el amor todo lo puede. Su pareja la criticaba en público, controlaba sus amistades, minimizaba sus logros profesionales. Pero Laura se aferraba a la idea de que el amor verdadero requiere sacrificio. Que si se iba, estaría demostrando que era una de esas mujeres que se rinden fácil. ¿Sabes qué fue lo único que ese amor pudo? Borrarla. Literalmente. Cuando finalmente salió de esa relación, tuvo que reconstruir su identidad desde cero porque ya no sabía quién era sin él. El amor romántico, tal como nos lo vendieron, es el opio de las mujeres. Nos mantiene adictas a relaciones tóxicas porque confundimos intensidad con pasión, control con protección, celos con amor. Piénsalo, ¿por qué en todas las películas románticas la mujer tiene que ser salvada? ¿Por qué el hombre siempre persigue hasta el acoso y eso se llama romántico? ¿Por qué ella siempre tiene que cambiar sus planes, sus sueños, su vida entera por él? Porque el amor romántico no es sobre amor. Es sobre sumisión disfrazada de entrega. La industria cultural nos bombardea con estas narrativas desde que somos niñas. Los cuentos de hadas, las telenovelas, las canciones de desamor que glorifican el sufrimiento. Todo nos dice lo mismo, una mujer sin hombre es una mujer incompleta. Y así crecimos creyendo que nuestro valor dependía de que también sabíamos amar a otros, no a nosotras mismas. Que nuestros sueños podían esperar, pero los de él eran prioridad. Que nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros recursos emocionales eran moneda de cambio en el mercado del amor. Conozco mujeres brillantes que han puesto en pausa carreras prometedoras para apoyar la carrera de él. Mujeres que han mudado ciudades, países, dejando atrás redes de apoyo y oportunidades. Y cuando la relación termina, se encuentran en territorio desconocido, sin nada propio. El amor romántico nos enseñó a ser adictas a la validación externa. A medir nuestro éxito no por nuestros logros, sino porque también logramos mantener a un hombre interesado. Nos hizo creer que la soledad era el peor destino posible, cuando en realidad la soledad puede ser el espacio más fértil para nuestro crecimiento. La verdad incómoda es esta: el amor romántico ha sido el mecanismo de control más eficiente que inventaron contra nosotras. Más efectivo que las leyes, más sutil que la violencia física. Porque nos hace cómplices de nuestra propia domesticación.
Nos enseñó a llamar amor a lo que en realidad era dependencia emocional, a confundir intimidad con fusión, a creer que dos mitades pueden hacer un entero, cuando la realidad es que dos enteros pueden elegir caminar juntos. El amor real, el amor que libera en lugar de atar, empieza cuando dejas de buscar tu completud en otro. Cuando entiendes que no viniste a este mundo a ser la costilla de nadie, sino a ser tu propia arquitecta. ¿Cómo se ve el amor después de despertar de esta mentira? Se ve como elección diaria, no como necesidad desesperada. Se ve como dos libertades que deciden encontrarse, no como dos jaulas que se complementan. Se ve como expansión, no como reducción. Pero salir de esta matriz requiere valor. Requiere estar dispuesta a decepcionar a quienes esperaban que siguieras el guión. Requiere redefinir el éxito en el amor. Ya no es durar a cualquier costo, sino crecer juntos o tener la sabiduría de separarse cuando el crecimiento toma caminos diferentes. La próxima mentira que vamos a desmontar está tan profundamente arraigada que cuestionarla se siente como herejía. Pero sigue conmigo, porque esto apenas comienza. Clave 2. La maternidad como destino. Ser madre es lo más grande que le puede pasar a una mujer. Eso nos repitieron hasta el cansancio, como si fuera una verdad científica indiscutible. Pero nadie dijo que también podía ser una cárcel cuando no lo eliges conscientemente. Cuando lo haces por presión social, por miedo a la soledad, por cumplir expectativas ajenas. Esta mentira es particularmente perversa porque se esconde detrás de algo genuinamente hermoso, el poder de crear vida. Pero ahí está la trampa. Tomaron algo que podía ser una elección poderosa y lo convirtieron en una obligación disfrazada de instinto. Desde pequeñas nos dieron muñecas para practicar ser madres. Nunca nos dieron maletines para practicar ser CEOs, microscopios para practicar ser científicas. El mensaje era claro: tu propósito principal es reproductivo. Conozco a Elena, una arquitecta brillante que a los 30 sintió la presión familiar como una avalancha. ¿Cuándo nos vas a dar nietos?, era la pregunta constante en cada reunión familiar. Su carrera florecía, tenía proyectos internacionales, pero nada de eso parecía importar tanto como su útero vacío. Cuando finalmente quedó embarazada, más por presión que por deseo genuino, se dio cuenta de algo terrible: no estaba preparada emocionalmente. Amaba a su hija, pero se sentía atrapada en un rol que nunca había elegido conscientemente. Y la culpa por esos sentimientos casi la destruye. Porque esa es otra capa de esta mentira. Si no disfrutas cada momento de la maternidad, si no te sientes completa automáticamente, entonces algo está mal contigo. Como si el instinto materno fuera un interruptor que se enciende mágicamente y no una compleja construcción social y emocional. La maternidad se nos presentó como destino biológico, no como proyecto de vida. Como si tener la capacidad física de parir automáticamente viniera con el deseo y la aptitud emocional para criar. Pero la realidad es más compleja. Hay mujeres que son madres extraordinarias y otras que, honestamente, no deberían serlo. Hay quienes encuentran en la maternidad su máxima realización y otras que la viven como un sacrificio constante. Y ambas experiencias son válidas. Lo que no es válido es la presión cultural que hace que mujeres que no desean ser madres se sientan incompletas, egoístas o desnaturalizadas. Como si fuéramos máquinas reproductoras que han fallado en su función principal. Esta mentira también afecta a las madres reales. Las idealiza hasta tal punto que no pueden admitir dificultades sin sentirse fracasadas. ¿Cuántas madres sufren en silencio porque se supone que la maternidad es lo más hermoso del mundo y ellas están exhaustas, abrumadas, perdiendo su identidad? El mito de la madre perfecta, siempre paciente, siempre sacrificada, siempre disponible, es otra faceta de esta mentira. Nos dice que una buena madre es aquella que se borra a sí misma por completo. Que sus necesidades, sus sueños, su identidad individual deben ser secundarios. Y así creamos generaciones de mujeres que se convierten en fantasmas de sí mismas después de parir. Que cuando les preguntan qué quieren en la vida, ya no saben responder porque han olvidado que son algo más que madres. Pero también está el otro lado, las mujeres que eligen conscientemente no ser madres y enfrentan un juicio social implacable. Las llaman egoístas, inmaduras, incompletas. Como si su valor como mujeres se midiera exclusivamente por su capacidad y disposición reproductiva. Recuerdo a mi amiga Carmen, ginecóloga, que durante años tuvo que justificar su decisión de no tener hijos. Colegas, familiares, incluso pacientes le decían:
ya cambiarás de opinión, tu reloj biológico sonará, te vas a arrepentir. Nunca aceptaron que su elección era tan válida y meditada como la de quienes sí querían ser madres. La verdad liberadora es esta: la maternidad no es destino, es elección. Una elección que debería tomarse desde la libertad, no desde la presión. Desde el deseo genuino, no desde el miedo al juicio social. Una mujer puede realizarse plenamente sin ser madre. Su vida no está incompleta, no le falta nada, no está rota. Simplemente eligió un camino diferente, y esa elección merece el mismo respeto que la decisión de ser madre. Y las mujeres que eligen ser madres también merecen honestidad sobre lo que implica. Merecen saber que pueden amar profundamente a sus hijos y a la vez sentir nostalgia por la mujer que eran antes. Que pueden ser madres extraordinarias y también tener ambiciones profesionales. Que pueden necesitar ayuda, tiempo para sí mismas, espacio para seguir creciendo como individuos. La libertad empieza cuando decides qué hacer con tu cuerpo y con tu vida basándote en tus propios deseos, no en lo que otros esperan de ti. Cuando entiendes que tu útero no define tu propósito en este mundo. Pero hay otra mentira que está tan incorporada en nuestro lenguaje cotidiano que ni siquiera la reconocemos como tal. Una mentira que se esconde en cada palabra que usamos para describirnos. Clave 3. El lenguaje como arma. El lenguaje es un arma. Y durante siglos, esa arma ha sido usada contra nosotras con una precisión quirúrgica. Nos llamaron locas, exageradas, histéricas. Y esas palabras pesaron más que cadenas porque se instalaron en nuestro diálogo interno. Aprendimos a cuestionarnos a nosotras mismas antes que a cuestionar la realidad que nos incomodaba. ¿Te has dado cuenta de cómo el mismo comportamiento recibe nombres completamente diferentes según quien lo ejecute? A los hombres que se aman a sí mismos los llaman líderes, seguros, decididos. A las mujeres que hacen exactamente lo mismo, las llaman egoístas, arrogantes, difíciles. Un hombre que no cede en una negociación es un buen negociador. Una mujer que hace lo mismo es inflexible. Un hombre que expresa su enojo es apasionado. Una mujer que lo hace es histérica. Un hombre ambicioso es visionario. Una mujer ambiciosa es trepa. Este no es un accidente lingüístico. Es ingeniería social. El lenguaje ha moldeado la idea de lo que debe ser una mujer durante milenios. Cada palabra cargada, cada etiqueta despectiva, cada diminutivo aparentemente cariñoso ha sido una herramienta para mantenernos en nuestro lugar. Piensa en la palabra histérica. Viene de histeros, útero en griego. Los médicos griegos literalmente creían que la locura femenina se originaba en el útero. Cuando una mujer se quejaba, protestaba o mostraba emociones intensas, la diagnosticaban con histeria. Su sufrimiento se reducía a un mal funcionamiento reproductivo. Esa palabra sigue usándose hoy. Cada vez que llaman histérica a una mujer que está expresando una emoción legítima, están activando siglos de invalidación médica y social. O considera la palabra puta. Se usa para controlar la sexualidad femenina desde hace siglos. Una mujer que disfruta del sexo, que lo busca activamente, que no se avergüenza de su deseo, es etiquetada con esta palabra como si fuera una marca de infamia. Mientras que a un hombre con el mismo comportamiento lo llaman conquistador. El doble estándar está tan normalizado que ni siquiera lo cuestionamos. Absorbimos estas diferencias como verdades naturales en lugar de reconocerlas como construcciones deliberadas para mantenernos divididas y controladas. Pero no solo son las palabras explícitamente despectivas. También están los diminutivos condescendientes, mujerita, niña, dicho a una adulta, reina, cuando no es un halago sino una forma de infantilización. Cada uno de estos términos nos reduce, nos minimiza, nos coloca en una posición de inferioridad aparentemente cariñosa. Recuerdo cuando empecé a dar conferencias sobre temas de género. Los comentarios eran reveladores. Está muy guapa para ser tan inteligente, habla muy bien para ser tan joven, es muy agresiva en sus planteamientos. Mi competencia siempre se medía contra mi apariencia, mi edad, mi género. Nunca simplemente contra la validez de mis argumentos. El lenguaje también nos enseñó a autoboicotearnos. Nos acostumbramos a empezar nuestras ideas con tal vez esté equivocada, pero, no soy experta, pero, perdón por interrumpir, pero. Constantemente pedimos permiso para existir en espacios que nos pertenecen por derecho propio. Los hombres no hacen esto.
No se disculpan por tener opiniones. No minimizan su experiencia antes de compartirla. No piden permiso para ocupar espacio verbal. Simplemente hablan como si tuvieran derecho a ser escuchados. Y los escuchan. Esta diferencia no es casual. Desde niñas nos enseñaron que ser modesta era una virtud, que destacar era antiestético, que nuestras ideas eran valiosas solo si no incomodaban a nadie. Mientras a los niños les enseñaron a proyectar confianza, incluso cuando no la sintieran. El resultado es que muchas mujeres brillantes permanecen en silencio en reuniones, no postulan para trabajos que podrían obtener, no negocian salarios que merecen. No porque no sean capaces, sino porque el lenguaje que usamos para describirnos a nosotras mismas ya nos descalificó antes de empezar. Pero también existe el poder transformador del lenguaje. Cada vez que una mujer se describe a sí misma sin diminutivos, cada vez que expresa una opinión sin disculparse previamente, cada vez que nombra su experiencia sin minimizarla, está haciendo un acto de resistencia lingüística. Cambiar el lenguaje no es solo corrección política. Es reprogramación mental. Porque la forma en que nombramos las cosas determina cómo las percibimos, y cómo las percibimos determina cómo nos relacionamos con ellas. Cuando empecé a llamar violencia a comportamientos que antes llamaba amor intenso, cuando empecé a llamar límites a lo que antes consideraba egoísmo, cuando empecé a llamar ambición a lo que me habían enseñado a ver como masculinización, mi realidad cambió. El idioma no es neutro. Es un campo de batalla. Y cada palabra puede ser usada para silenciarnos o para liberarnos. La elección es nuestra. Si estás disfrutando este contenido que está desafiando todo lo que creías saber sobre ser mujer, suscríbete ahora mismo. Porque necesitamos formar una comunidad de mujeres despiertas, y tu suscripción no solo me apoya a mí, sino que envía un mensaje al algoritmo de que este tipo de contenido debe llegar a más mujeres que lo necesitan. La siguiente mentira que vamos a desmontar es quizás la más íntima de todas. La que se esconde en tu cuerpo, en tu placer, en esa parte de ti que te enseñaron que no te pertenecía. Clave 4. Tu placer secuestrado. Tu placer nunca fue tuyo. Te lo robaron antes de que supieras que existía. Nos enseñaron a dar, no a recibir. A complacer, no a desear. A ser el instrumento del placer ajeno, nunca la protagonista del nuestro. Y así nos robaron la mitad de la vida, la mitad que se siente, que goza, que vibra. Esta mentira es particularmente cruel porque se presenta como virtud. Nos dijeron que las buenas mujeres no piensan en su propio placer, que el sexo es un deber matrimonial, una moneda de cambio en la economía del amor. Que nuestro orgasmo era secundario, opcional, casi irrelevante. ¿Te das cuenta de la magnitud de este robo? Nos privaron de conocer nuestro propio cuerpo, de entender nuestros deseos, de aprender a comunicar lo que nos hace sentir bien. Nos convirtieron en extrañas en nuestra propia piel. Mi amiga Patricia me confesó algo que me partió el alma. Durante 15 años de matrimonio fingió orgasmos porque era más fácil que enfrentar la incomodidad de decir lo que quería. Más fácil actuar placer que reclamar el derecho a sentirlo realmente. Era como ser actriz en mi propia vida sexual, me dijo. Representaba el papel de la mujer satisfecha mientras mi cuerpo permanecía como territorio inexplorado, incluso para mí misma. Esta es la realidad de millones de mujeres. Conocen mejor las necesidades sexuales de sus parejas que las propias. Pueden describir con precisión que los excita a ellos, pero no saben ni siquiera nombrar lo que las excita a ellas. La represión sexual femenina no fue accidental. Fue estratégica. Porque una mujer que conoce su poder erótico, que sabe dar y recibir placer, que no tiene miedo de su sensualidad, es una mujer difícil de controlar. El placer femenino siempre ha sido percibido como peligroso por las estructuras de poder. Una mujer que goza es una mujer que no obedece ciegamente. Es una mujer que sabe lo que quiere y no tiene miedo de pedirlo. Es una mujer que entiende que su cuerpo es suyo. Por eso inventaron la culpa sexual. Por eso nos enseñaron que el deseo femenino era sucio, pecaminoso, antinatural. Por eso dividieron a las mujeres entre santas y putas, como si no pudiéramos ser seres sexuales completos y respetables al mismo tiempo. Esta división es devastadora. Nos obliga a elegir entre ser amadas o ser deseadas, entre ser respetadas o ser sexuales. Como si fuéramos incapaces de integrar todas las facetas de nuestra humanidad. Recuerdo haber crecido creyendo que si disfrutaba del sexo demasiado, eso me convertía en esa clase de mujer.
que el placer tenía un límite socialmente aceptable y que excederlo me colocaría en una categoría de menor valor. Esta mentira también se manifiesta en la educación sexual que recibimos. Nos enseñaron sobre reproducción, sobre embarazos no deseados, sobre enfermedades. Pero nadie nos enseñó sobre el clítoris, sobre el placer femenino, sobre la importancia del orgasmo en nuestra salud física y mental. El clítoris, ese órgano que existe únicamente para el placer, fue literalmente borrado de los libros de anatomía durante siglos. Solo en 1998 se mapeó completamente su estructura. ¿Casualidad? No lo creo. Mientras tanto, la sexualidad masculina se estudió, se celebró, se normalizó. Sus disfunciones se investigaron, se medicaron, se trataron como problemas serios de salud. La disfunción eréctil recibió más atención médica y recursos de investigación que la anorgasmia femenina, aunque esta última es estadísticamente más común. El mensaje era claro: el placer masculino importa, el femenino es prescindible. Esta represión también se extiende a cómo hablamos del placer. Tenemos cientos de palabras para describir el órgano sexual masculino, muchas de ellas coloquiales y hasta cariñosas. Pero para el nuestro, las opciones son limitadas, términos médicos fríos o palabras despectivas. No tenemos un lenguaje rico para describir nuestras experiencias sexuales porque se supone que no debíamos tenerlas. O si las teníamos, debíamos mantenerlas en silencio. Pero recuperar el erotismo no es solo sobre sexo. Es sobre reconectar con nuestra capacidad de sentir placer en todas sus formas. Es sobre permitirnos disfrutar de la comida sin culpa, de la belleza sin superficialidad, del lujo sin justificaciones. Es sobre entender que el placer no es egoísta, es vital. Que una mujer que se permite gozar no solo está siendo rebelde, está siendo completa. Cuando empecé a explorar mi propia sexualidad sin la carga de la culpa cultural, descubrí algo revolucionario. Mi cuerpo tenía una sabiduría que mi mente, condicionada por años de represión, había olvidado. Aprendí que comunicar mis deseos no me convertía en exigente, sino en una compañera más generosa. Porque alguien que conoce su placer puede compartirlo mejor. Alguien que se ama a sí misma puede amar más libremente a otros. La recuperación del placer es un acto de resistencia. Porque cada mujer que se permite gozar sin culpa está rompiendo cadenas que se forjaron durante milenios. Cada mujer que explora su sensualidad sin vergüenza está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la liberación femenina. Tu placer te pertenece. Tu cuerpo es tuyo. Tu orgasmo no es un favor que le haces a nadie, es un derecho que te debes a ti misma. Pero para ejercer este derecho plenamente, necesitas algo más que conciencia corporal. Necesitas algo que la siguiente mentira se encargó de negarte: independencia económica. Clave 5. La cárcel económica. La dependencia económica es una cárcel disfrazada de amor. Y es quizás la más efectiva de todas las prisiones porque quien la sufre a menudo no se da cuenta de que está encerrada hasta que trata de abrir la puerta. Cuando tu bolsillo depende de otro, tu libertad está hipotecada. Tus decisiones se filtran a través del miedo a perder la seguridad económica. Tus opiniones se moderan para no incomodar a quien controla los recursos. Tu autonomía se convierte en una ilusión. Esta mentira es particularmente insidiosa porque se presenta como cuidado, como protección, como amor tradicional. Yo te mantengo para que no tengas que trabajar, tú encárgate de la casa, yo me encargo del dinero. ¿Para qué quieres trabajar si yo puedo proveer? Suena romántico, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que quien controla el dinero controla las decisiones. Y quien no aporta económicamente pierde voz en la relación. ¿Cuántas mujeres se han quedado en relaciones violentas porque no tenían cómo pagar un alquiler? ¿Cuántas han soportado humillaciones porque su supervivencia dependía del humor de otro? ¿Cuántas han silenciado sus opiniones porque no podían costear las consecuencias de expresarlas? Conozco a María, una mujer brillante que dejó su carrera como contadora para criar a sus hijos. Su esposo le aseguró que era temporal, que cuando los niños crecieran podría retomar su profesión. Pero los años pasaron, sus conocimientos se desactualizaron, su confianza profesional se erosionó. Cuando finalmente quiso divorciarse después de descubrir múltiples infidelidades, se enfrentó a una realidad brutal. Sin experiencia laboral reciente, sin ahorros propios, sin red profesional, su única opción era quedarse o enfrentar la pobreza. Me di cuenta de que mi matrimonio no era un hogar, me contó entre lágrimas. Era una empresa donde yo trabajaba sin salario, sin prestaciones,
sin derecho a renuncia digna. Esta es la realidad de millones de mujeres que fueron convencidas de que el trabajo doméstico no pagado era una expresión de amor, no una forma de trabajo gratuito que las dejaba en posición de vulnerabilidad extrema. La mentira de la dependencia económica también se disfraza de protección. Nos dijeron que las mujeres no éramos buenas con los números, que no teníamos cabeza para los negocios, que las finanzas eran territorio masculino. ¿Casualidad que históricamente se nos negara el acceso a la educación financiera? ¿Casualidad que se nos excluyera de los círculos donde se tomaban las decisiones económicas importantes? ¿Casualidad que nuestro trabajo doméstico, que sostiene literalmente la economía mundial, nunca se contabilizara en el PIB? No fue casualidad. Fue diseño. Porque una mujer con recursos económicos propios es una mujer que puede decir no, que puede irse, que puede elegir, que puede apostar por sus sueños sin pedir permiso a nadie. El dinero no compra amor, pero la falta de dinero lo convierte en chantaje. Convierte las relaciones en transacciones donde el sexo, la compañía, el cuidado se intercambian por seguridad económica. He visto mujeres que permanecen en matrimonios muertos porque no pueden costear su independencia. Mujeres que no persiguen sus sueños profesionales porque no pueden arriesgarse a perder la estabilidad económica que les proporciona su dependencia. Y también he visto el otro lado. Mujeres que alcanzaron la independencia económica y descubrieron una libertad que no sabían que existía. La libertad de elegir con quién estar por amor, no por necesidad. La libertad de apostar por sus ideas sin temer el fracaso económico. La libertad de ser generosas desde la abundancia, no desde la carencia. Pero la independencia económica no es solo sobre tener dinero propio. Es sobre entender el dinero, invertirlo, hacerlo crecer. Es sobre no delegar la responsabilidad financiera en otros, sin importar qué tan confiables parezcan. Recuerdo cuando empecé a interesarme por mis finanzas personales. Mi entonces pareja me decía que era innecesario, que él se encargaba de eso. Pero yo insistí en aprender sobre inversiones, sobre impuestos, sobre planificación financiera. Fue una de las mejores decisiones de mi vida. No solo porque me dio seguridad económica, sino porque cambió mi relación conmigo misma. Me di cuenta de que era capaz de entender conceptos que creía demasiado complejos para mí. Me conecté con una parte de mi inteligencia que había mantenido dormida. La autonomía económica es la base de la autonomía emocional. Porque cuando sabes que puedes sobrevivir por ti misma, tus relaciones se vuelven elección, no necesidad desesperada. Esto no significa que no puedas elegir ser ama de casa o dedicarte al cuidado familiar. Significa que esa elección debe ser consciente y estratégica, con un plan B, con recursos propios, con capacidad de salida. Significa tener una cuenta bancaria propia, conocimientos financieros actualizados, habilidades laborales que no se oxiden, una red profesional que se mantenga activa. Significa que si eliges depender económicamente de alguien, lo haces desde la fortaleza, no desde la ignorancia. Porque la verdad es que todos somos vulnerables a los cambios de la vida. Las empresas quiebran, las personas mueren, los matrimonios terminan, las enfermedades llegan. Y cuando eso sucede, quien no tiene recursos propios se encuentra en una situación de supervivencia que pudo haberse evitado. La independencia económica también te da algo que no tiene precio: respeto. Propio y ajeno. Cambia la manera en que te ves a ti misma y la manera en que otros te ven. Ya no eres la que no trabaja, la que vive de su marido, la que no aporta. Eres una mujer con recursos, con opciones, con poder de decisión. Y cuando tienes poder económico, puedes usarlo para cambiar el mundo. Puedes apoyar causas que te importan, ayudar a otras mujeres a alcanzar su independencia, invertir en proyectos que reflejen tus valores. La próxima mentira que vamos a desmontar explica por qué nos costó tanto trabajo reconocer esta trampa económica. Es una mentira sobre nuestra supuesta naturaleza cuidadora. Clave 6. El mito de la cuidadora natural. La cultura te moldeó como cuidadora natural. Y esa mentira es tan profunda, tan aparentemente obvia, que cuestionarla se siente como negar tu propia esencia femenina. Nos hicieron creer que nuestra misión era sostener a todos, hijos, padres, parejas, incluso extraños que conocíamos 5 minutos. Que nacimos con un chip instalado que nos hacía responsables del bienestar emocional de todo el mundo. Nos llamaron buenas mujeres cuando nos dejamos en último lugar.
Nos aplaudieron cuando sacrificamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros sueños para que otros estuvieran cómodos. Y nosotras, hambrientas de reconocimiento, interpretamos esa aprobación como confirmación de que estábamos haciendo lo correcto. Pero esa entrega no era amor, era mandato. Era un guión social tan bien diseñado que lo confundimos con instinto. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estás y esperó realmente una respuesta honesta? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no sin justificarte durante media hora? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus necesidades primero sin sentirte culpable? Si te cuesta recordar o responder estas preguntas, has sido víctima de esta mentira. La sociedad nos quiso madres emocionales de los hombres. Nos enseñó que nuestro valor se medía porque también cuidábamos a otros, no por cómo nos cuidábamos a nosotras mismas. Que ser egoísta era el peor defecto que podíamos tener, cuando en realidad el autocuidado debería haber sido nuestra primera responsabilidad. Conozco a Carmen, una enfermera que pasó 30 años cuidando pacientes, cuidando a su madre enferma, cuidando a su esposo diabético, cuidando a sus hijos cuando eran pequeños y después a sus nietos. Cuando finalmente se jubiló y se encontró sola consigo misma por primera vez en décadas, se dio cuenta de algo devastador. No sabía quién era más allá de su función cuidadora. Es como si hubiera vivido toda mi vida en función de las necesidades de otros, me confesó. Ahora que no tengo a nadie que cuidar, me siento perdida. No sé qué me gusta, qué quiero, qué me hace feliz. Esta es la tragedia del mandato cuidador. Nos enseña a ser expertas en la vida de otros mientras permanecemos extrañas en la nuestra. Pero lo más perverso de esta mentira es que se presenta como virtud suprema. Como si ser cuidadora fuera nuestro superpoder natural, nuestro regalo al mundo, nuestra contribución más valiosa a la sociedad. Y sí, cuidar puede ser hermoso. Puede ser significativo. Puede ser una elección poderosa. Pero solo cuando es eso, una elección consciente, no una imposición cultural. El problema surge cuando el cuidado se convierte en nuestra única identidad permitida. Cuando se espera de nosotras 24/7, sin descanso, sin reciprocidad, sin reconocimiento real. Cuando cuidar a otros se vuelve más importante que cuidarnos a nosotras mismas. Esta mentira también explica por qué tantas mujeres terminan agotadas, resentidas, enfermas. Porque dar desde el vacío no es sostenible. Porque cuidar a todo el mundo excepto a ti misma es una fórmula perfecta para el burnout emocional. Recuerdo haber leído un estudio que decía que las mujeres casadas viven menos años que las solteras, mientras que los hombres casados viven más que los solteros. ¿Coincidencia? No lo creo. Es el resultado directo de un sistema donde ellas cuidan y ellos son cuidados. La carga mental invisible es parte de esta mentira. Se espera que recordemos los cumpleaños, que organicemos las reuniones familiares, que sepamos que necesita cada miembro de la familia antes de que lo pida, que seamos el centro de operaciones emocional del hogar. Y cuando no lo hacemos perfectamente, cuando fallamos en anticipar todas las necesidades, cuando no estamos disponibles emocionalmente las 24 horas, se nos culpa por ser descuidadas, egoístas, malas madres /esposas /hijas. Esta mentira también nos divide entre nosotras. Las que eligen cuidar juzgan a las que eligen no hacerlo. Las que priorizan su carrera son vistas como menos femeninas por las que priorizan el hogar. Como si hubiera una sola manera correcta de ser mujer. Pero la verdad es que algunas mujeres tienen genuino talento y pasión para el cuidado, y otras no. Algunas encuentran realización en criar hijos, y otras en construir empresas. Algunas quieren dedicar su vida a sostener a otros, y otras quieren enfocarse en sus propios proyectos. Todas estas elecciones son válidas. Lo que no es válido es que solo una de ellas sea socialmente aceptable y esperada. Cuando finalmente empecé a decir no sin justificarme, cuando dejé de sentirme responsable de las emociones de todos los adultos en mi vida, cuando entendí que poner límites no me hacía mala persona sino una persona sana, mi vida cambió radicalmente. Dejé de estar disponible para todo el mundo y empecé a estar disponible para mí misma. Dejé de resolver los problemas de otros y empecé a enfocarme en los míos. Dejé de ser la terapeuta gratuita de mi círculo social y empecé a buscar mi propia terapia. Y cuando dijimos basta, cuando pusimos límites, cuando reclamamos nuestro derecho a existir más allá de nuestra función cuidadora, nos llamaron frías. Nos dijeron que habíamos perdido nuestra esencia femenina, que nos habíamos masculinizado, que éramos mujeres incompletas.
Pero nombrar esa trampa es el primer paso para romperla. Reconocer que el cuidado compulsivo no es amor, es condicionamiento. Que ser buena según estándares que nos agotan no es virtud, es autodestrucción. El verdadero cuidado empieza por casa. Empieza contigo. Porque solo puedes dar desde la abundancia, no desde el vacío. Solo puedes amar sanamente a otros cuando te has amado primero a ti misma. Y este reconocimiento nos lleva a la mentira final, la que explica por qué todas las anteriores han persistido durante tanto tiempo. Es la mentira sobre el feminismo, sobre lo que significa realmente luchar por la libertad de las mujeres. Clave 7. El feminismo demonizado. El feminismo no es odio a los hombres, es odio a la cárcel en la que nos educaron a ambos. Pero esta mentira ha sido tan efectiva, tan sistemáticamente propagada, que muchas mujeres que se benefician del feminismo todos los días se niegan a identificarse como feministas. Como si la palabra fuera una marca de infamia en lugar de una declaración de dignidad. Nos vendieron la caricatura, feministas como mujeres amargadas, peludas, solas, que odiaban a los hombres porque no podían conseguir uno. Como si nuestra lucha por la igualdad fuera el resultado de fracasos románticos y no de una comprensión profunda de la injusticia sistémica. Esta deformación no es casual. Es propaganda diseñada para desprestigiar un movimiento que amenazaba el orden establecido. Porque un feminismo comprendido y abrazado por las masas sería imparable. ¿Sabes cuántos derechos que das por sentados fueron conquistados por feministas? El derecho al voto, a la educación superior, a abrir cuentas bancarias sin la autorización de un hombre, a trabajar después de casarte, a decidir sobre tu propio cuerpo, a divorciarte, a mantener tu apellido, a denunciar violación dentro del matrimonio. Cada libertad que ejerces hoy fue una batalla que otras mujeres pelearon ayer. Y muchas de esas batallas se siguen peleando. Pero nos enseñaron a ver el feminismo como un extremismo innecesario. Como si ya hubiéramos alcanzado la igualdad y cualquier reclamo adicional fuera exagerado. Como si señalar las desigualdades que aún existen fuera victimismo y no activismo. Esta mentira es particularmente cruel porque nos hace cómplices de nuestra propia opresión. Nos convence de que rechazar el feminismo nos hace más atractivas, más moderadas, más aceptables para el sistema que nos limita. Recuerdo haber dicho durante años, no soy feminista, pero creo en la igualdad. Como si el feminismo fuera algo diferente a la creencia en la igualdad. Como si pudiera separar los beneficios de la lucha sin reconocer a quienes la pelearon. Era como decir, no soy abolicionista, pero creo que la esclavitud está mal. Una contradicción lógica nacida del miedo a la etiqueta, no del desacuerdo con los principios. El antifeminismo se alimenta del miedo al cambio. Porque el feminismo no solo busca cambiar leyes, busca cambiar cultura. Y cambiar cultura significa cuestionar todo lo que creíamos normal, natural, inevitable. Significa reconocer que el machismo no solo daña a las mujeres, también daña a los hombres. Que un sistema que les prohíbe llorar, que los presiona a ser proveedores únicos, que los desconecta de su paternidad emocional, que los convierte en competidores constantes, no los está sirviendo tampoco. Pero admitir esto requiere que los beneficiarios del sistema actual estén dispuestos a ceder privilegios. Y ceder privilegios siempre genera resistencia. Por eso pintaron el feminismo como guerra de sexos en lugar de lucha por justicia. Porque es más fácil defender el status quo si convences a la gente de que cambiarlo significaría destruir las relaciones entre hombres y mujeres. La verdad es exactamente lo contrario. El feminismo busca relaciones más sanas, más equitativas, más auténticas. Busca que las mujeres puedan elegir libremente con quién estar, no que dependan de alguien para sobrevivir. Busca que los hombres puedan conectar emocionalmente sin que eso amenace su masculinidad. Cambiar leyes fue necesario, pero no alcanza. Lo que necesitamos es cambiar la cultura. Los símbolos, las canciones, los refranes, las bromas, las tradiciones, todos han repetido el mismo mensaje durante siglos. Las mujeres valen menos. Este cambio cultural es el más difícil porque es el más profundo. Porque implica cuestionar no solo las leyes escritas, sino las leyes no escritas que gobiernan nuestras interacciones diarias. ¿Por qué en los grupos mixtos los hombres hablan más tiempo y son interrumpidos menos? ¿Por qué las ideas de las mujeres necesitan ser validadas por un hombre para ser tomadas en serio? ¿Por qué seguimos criando a las niñas para que sean complacientes y a los niños para que sean asertivos?
Estas preguntas incomodan porque revelan patrones tan naturalizados que los volvimos invisibles. Pero lo invisible no es menos real. El feminismo es la oportunidad de imaginar nuevas formas de vida. Nuevas maneras de relacionarnos que no estén basadas en jerarquías de género. Nuevas formas de criar que no limiten el potencial de nadie por haber nacido con ciertos genitales. Cada mujer que despierta estas realidades, que cuestiona el guión que le asignaron, que se atreve a querer más de la vida de lo que le dijeron que merecía, está abriendo una grieta en esa prisión simbólica. Y esas grietas se convierten en fisuras. Y las fisuras se convierten en roturas. Y las roturas se convierten en libertad. Pero reconocer la necesidad del feminismo también significa reconocer nuestra responsabilidad. Porque no basta con beneficiarnos de los logros de las generaciones anteriores. Tenemos que seguir empujando, seguir cuestionando, seguir abriendo puertas para las que vienen detrás. El feminismo de hoy no es el mismo de hace 50 años porque las luchas evolucionan. Ahora incluye interseccionalidad, diversidad, inclusión. Reconoce que no todas las mujeres enfrentan las mismas opresiones, que el género se cruza con la raza, la clase social, la orientación sexual, la identidad de género. Es un feminismo más complejo, pero también más completo. Un feminismo que entiende que la liberación debe ser para todas o no será para nadie. Si has llegado hasta aquí y sientes que algo se está removiendo dentro de ti, no estás sola. Suscríbete para seguir en esta conversación, porque necesitamos construir una comunidad de mujeres que se atreven a cuestionar, a crecer, a liberarse juntas. La conclusión que viene te va a revelar por qué estas 7 mentiras han persistido durante tanto tiempo y qué pasa realmente cuando empiezas a desmontarlas una por una. Hoy desmontamos 7 mentiras que marcaron nuestras vidas como mujeres. 7 cadenas invisibles que cargamos sin saber siquiera que estaban ahí. El amor romántico diseñado para domesticarnos, no para liberarnos. La maternidad impuesta como destino único en lugar de celebrada como elección consciente. El lenguaje usado como arma para silenciarnos y minimizarnos. Nuestro placer secuestrado y convertido en moneda de cambio. La dependencia económica disfrazada de protección romántica. El mandato del cuidado que nos agotaba mientras fingíamos que nos realizaba. Y el feminismo demonizado para que no reconociéramos la herramienta de nuestra propia liberación. Pero lo más importante no son las mentiras en sí mismas. Lo más importante es esto: todo lo que te enseñaron a creer sobre ser mujer era mentira. No vinimos a este mundo a sostener la vida de otros mientras la nuestra se apaga en segundo plano. No nacimos para ser la sombra de alguien más brillante. No fuimos diseñadas para vivir de migajas emocionales y llamar a eso amor. Vinimos a escribir nuestra propia historia. Con tinta indeleble. Con letra grande. Con nuestra firma al final. Y aquí está la verdad incómoda que nadie quiere que descubras, la que prometí revelarte. Cuando empiezas a cuestionar estas mentiras, te vuelves ingobernable. Cuando una mujer despierta, deja de ser predecible. Ya no se conforma con lo que le asignan. Ya no pide permiso para existir. Ya no negocia su valor al precio que otros quieren pagar. Una mujer ingobernable es la pesadilla del patriarcado porque representa todo lo que este sistema se propuso controlar. Una mujer que se pertenece a sí misma. Y esa, mi hermana rebelde, eres tú cuando decides que ya no vas a vivir la vida que otros escribieron para ti. Si esto te removió, si sientes que algo cambió dentro tuyo mientras escuchabas, no estás sola. Suscríbete y acompáñame en este despertar. Comparte este video con otras mujeres que necesiten escuchar estas verdades. Porque estamos despertando. Y cuando las mujeres despiertan colectivamente, el mundo tiembla. No hay vuelta atrás. Tu nueva vida te está esperando.